Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Seguramente te estás preguntando quién soy yo. Yo soy Cristian Espinosa y hoy te hablaré sobre el proceso de desarrollo embrionario del ser humano. Te lo explicaré dividido temporalmente en semanas y meses. Engloba los siguientes procesos. Semana 1. Fecundación. El comienzo de la embriogénesis es la fecundación, definida como la unión del óvulo y el espermatozoide. Para que tenga lugar este proceso debe ocurrir la ovulación, donde el óvulo es liberado hacia el útero con ayuda de cilios y peristaltismo. La fecundación ocurre en horas cercanas a la ovulación, o algunos días después, en el oviducto. La eyaculación produce cerca de 300 millones de espermatozoides que son químicamente atraídos por el óvulo. Luego de su entrada al conducto femenino, los gametos masculinos son químicamente modificados en la vagina, modificando la constitución de lípidos y glicoproteínas en la membrana plasmática. El espermatozoide triunfador debe unirse a la zona pelúcida y luego a la membrana plasmática del óvulo. En esta etapa ocurre la reacción de la cromosoma, que conlleva a la producción de enzimas hidrolíticas que ayudan a la penetración del espermatozoide en el óvulo. Así se logra la formación del cigoto con 46 cromosomas en las trompas de Falopio. El proceso de fundación es complejo e incluye una serie de pasos coordinados molecularmente, en donde el óvulo activa su programa de desarrollo y los núcleos haploides de los gametos se fusionan para dar lugar a un organismo diploide. Segmentación e implantación. En los 3 días posteriores a la fecundación, el cigoto sufre un proceso de segmentación, aún en las trompas de Falopio. A medida que aumenta el proceso de división, se forma un conjunto de 16 células que recuerda a una mora. Por ello se denomina morula. Pasados estos 3 días, la morula se desplaza a la cavidad del útero, donde se acumula líquido en su interior y se forma el blastocito, formado de una sola capa de ectodermo y una cavidad llamada blastocele. El proceso de secreción de fluidos se denomina cavitación. Al cuarto o quinto día, la blástula consta de 58 células, de las cuales 5 se diferencian en células productoras de embrión y las 53 restantes forman el trofoblasto. Las glándulas del endometrio secretan enzimas que ayudan a la liberación del blastocito de la zona pelúdica. La implantación del blastocito ocurre pasados 7 días desde la fecundación, al momento de adherirse al endometrio. El blastocito puede poseer desde 100 a 250 células. La placenta. La capa celular externa que da origen a estructuras embrionarias. Forma los tejidos del corión que genera la porción embriónica de la placenta. El corión es la membrana más externa y permite la obtención de oxígeno y nutrición del feto. Además, posee funciones endocrinas e inmunitarias. El saco vitelino se encarga de digerir el vitelo y los vasos sanguíneos. Suministran alimento al embrión. Y el amnios es una membrana protectora y se encuentra llena de líquido. Por último, la membrana alantoide es encargada de la acumulación de desechos. Semana 2. Para el 8º día posterior a la fecundación, el trofoblasto es una estructura multinucleada constituida por el sincitioblasto externo y el citotrofoblasto interno. El trofoblasto se diferencia en vellosidades y extravellosidades. De las primeras aparecen las vellosidades coriónicas, cuya función es el transporte de nutrientes y oxígeno al cigoto. El extravelloso se clasifica en intersticial e intravascular. En la masa celular interna ha ocurrido la diferenciación en epiblasto y el hipoblasto,
que forman el disco laminar. Las primeras originan a los amnioblastos que tapizan a la cavidad amniótica. A los 7 u 8 días del proceso ocurre la diferenciación del ectodermo y endodermo. El mesenquima surge en células aisladas en el blastocele y tapiza dicha cavidad. Esta zona da origen al pedículo corporal y unión al embrión y al corión. Surge el cordón umbilical. A los 12 posteriores a la fecundación ocurre la formación de lagunas provenientes de vasos erosionados en el interior del sitio trofoblasto. Estas lagunas se forman por el llenado con sangre de la madre. Además, ocurre el desarrollo de tallos vellosos primarios formados por núcleos del citotrofoblasto. Alrededor de este se ubica el sincitiotrofoblasto. Las vellosidades coriónicas aparecen también al día 12. Semana 3. El suceso más llamativo de la semana 3 es la formación de las 3 capas germinales del embrión por el proceso de gastrulación. A continuación te describiré con detalle ambos procesos. Capas germinales. En los humanos existen 3 capas germinales. El ectodermo es la capa más externa y en esta surge la piel y los nervios. El mesodermo es la capa intermedia y de esta nace el corazón, la sangre, los riñones, las gónadas, los huesos y los tejidos conectivos. El endodermo es la capa más interna y genera el sistema nervioso y otros órganos, como los pulmones. Gastrulación. La gastrulación empieza formando en el hipoblasto lo que se conoce como la línea primitiva. Las células del hipoblasto migran a la línea primitiva, se desprenden y forman una invaginación. Algunas células desplazan al hipoblasto y originan el endodermo. Otras se ubican entre el hipoblasto y el endodermo recién formado y dan origen al mesodermo. Las células restantes que no experimentan un desplazamiento o migración originan al ectodermo. En otras palabras, el epiblasto es el responsable de la formación de las 3 capas germinales. Al finalizar este proceso, el embrión posee formadas las 3 capas germinales y está rodeado por el mesodermo extraembrionario, proliferativo y las 4 membranas extraembrionarias, corión, amnio, sacovitelino y alantoides. Circulación. Al día 15 la sangre arterial materna no ha ingresado al espacio intervelloso. Luego del día 17 ya se puede observar un funcionamiento de los vasos sanguíneos, estableciéndose la circulación placentaria. Semana 3 a la semana 8. Este lapso de tiempo se denomina periodo embrionario y abarca los procesos de formación de órganos por cada una de las capas germinales antes mencionadas. En estas semanas ocurre la formación de los sistemas principales y es posible visualizar los caracteres externos corporales. A partir de la 5ª semana, los cambios del embrión disminuyen en gran medida, comparado con las semanas anteriores. Ectodermo. El ectodermo origina estructuras que permiten el contacto con el exterior, incluyendo el sistema nervioso central, el periférico y los epitelios, que constituyen los sentidos, la piel, el pelo, las uñas, los dientes y las glándulas. Mesodermo. El mesodermo se divide en 3, paraxial, intermedio y lateral. El primero origina una serie de segmentos llamados somitomeras, de donde surge la cabeza y todos los tejidos con funciones de sostén. Además, el mesodermo produce el sistema vascular, urogenital y glándulas suprarrenales. El mesodermo paraxial se origina en segmentos que forman la placa neural. Las células forman un tejido laxo llamado mesenquima y de origen a tendones. El mesodermo intermedio origina las estructuras urogenitales. Endodermo. El endodermo constituye el techo del saco vitelino.
y produce el tejido que tapiza el tracto intestinal, el respiratorio y la vejiga urinaria. Las etapas más avanzadas, esta capa forma el parenquima de las glándulas tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, partes de la amígdala y el timo, y el epitelio de la cavidad timpánica y la trompa auditiva. Crecimiento vellositario. La tercera semana se caracteriza por un crecimiento vellositario. El mesenquima coriónico se ve invadido por vellosidades ya vascularizadas, denominadas vellosidades terciarias. Además, se forman las células de Aufbauer, que cumplen funciones microfágicas. La notocorda. En la semana número 4 aparece la notocorda, un cordón de células de origen mesodérmico. Esta se encarga de indicar a las células que se encuentran por arriba que no formarán parte de la epidermis. En contraste, dichas células originan un tubo que formará el sistema nervioso y constituyen el tubo neural y las células de la cresta neural. Genes OX. El eje embrionario entero posterior es determinado por los genes de la capa homeótica o genes OX. Se organizan en varios cromosomas y presentan colinealidad espacial y temporal. Existe una correlación perfecta entre el extremo 3 y 5 de su localización en el cromosoma y el eje anteroposterior del embrión. Asimismo, los genes del extremo 3 se presentan más temprano en el desarrollo. Del tercer mes en adelante. Este lapso de tiempo se denomina periodo fetal y engloba los procesos de maduración de órganos y tejidos. Ocurre un rápido crecimiento de estas estructuras y del cuerpo en general. El crecimiento en términos de longitud es bastante pronunciado en el tercer, cuarto y quinto mes. En contraste, el aumento del peso del feto es considerable en los últimos 2 meses previos al nacimiento. Tamaño de la cabeza. El tamaño de la cabeza experimenta un crecimiento particular, siendo más lento que el crecimiento corporal. La cabeza representa casi la mitad del tamaño total del feto en el tercer mes. A medida que avanza su desarrollo, la cabeza representa una tercera parte hasta que llega el momento del parto, cuando la cabeza solamente representa la cuarta parte del bebé. Tercer mes. Los rasgos van tomando un aspecto cada vez más similar al de los humanos. Los ojos van tomando su posición definitiva en la cara. Lo mismo ocurre con las orejas, posicionándose a los 2 lados de la cabeza. Los miembros superiores alcanzan una longitud importante. En la 12ª semana los genitales se han desarrollado a tal punto que ya el sexo puede ser identificado por una ecografía. Cuarto y quinto mes. El aumento en términos de longitud es evidente y puede alcanzar hasta la mitad de la longitud de un bebé recién nacido promedio, más o menos de 15 centímetros. En cuanto al peso, aún no supera al medio kilo. En esta etapa del desarrollo ya se puede observar cabello en la cabeza y también aparece en las cejas. Además, el feto se encuentra cubierto de un vello denominado lanugo. Sexto y séptimo mes. La piel toma un aspecto rojizo y arrugado causado por la falta de tejido conectivo. La mayoría de los sistemas van madurando, a excepción del respiratorio y nervioso. La mayoría de los fetos que nacen antes del sexto mes no logran sobrevivir. El feto ya ha alcanzado un peso mayor a 1 kilo y mide unos 25 centímetros. Octavo y noveno mes. Ocurren depósitos de grasa subcutánea ayudando a redondear el contorno del bebé, eliminando las arrugas de la piel. Las glándulas sebáceas empiezan a producir una sustancia de naturaleza lipídica de color blanquecino y grisáceo, llamada vernis gaseosa, que ayuda a la protección del feto. El feto puede llegar a pesar entre 3 y 4 kilos y medir 50 centímetros. Cuando se acerca al noveno mes, la cabeza adquiere una mayor circunferencia en el cráneo. Esta característica ayuda al proceso por el canal del parto.
En la semana previa al nacimiento, el feto es capaz de consumir el líquido amniótico, quedando a sus intestinos. Su primera evacuación, de apariencia negruzca y pegajosa, consiste en el procesamiento de este sustrato y se denomina